Iniciamos su programa 7F Ecuador por más democracia. Yo quiero aprovechar este momento, este espacio, para desear un feliz cumpleaños, una feliz primavera, un feliz aniversario al señor padre del ciclista Richard Carapaz, el señor Adrián Carapaz. Incapaz, dice por acá. No, mentira, te molesto, hermano querido. Un abrazo fuerte, Adrián. Espero que sigas cumpliendo muchos más años. Que no te sigan achacando esos años, por supuesto. Que no se te quiebren las rodillas nunca, hermano. Y que sigamos haciendo investigación y periodismo, que es lo que más amamos. Me dice, feliz cumpleaños, amigo. Eres mala amiga porque no le dedicas una No le dedica, entra pateando al perro a la radio. No dice ni Adrián, feliz cumpleaños, mira, te traje este presente, a ver, un cafecito, un pancito, alguna cosa de ser, pues hija. Buenos días ¿Dónde a aprendiste todos esos queridos modales? oyentes. Buenos días a todos ustedes que nos sintonizan en Pichincha Universal. Buenos días primero, disculpen al malcriado de mi compañero que no le saluda y entra de una con el cumpleaños del señor Adrián. Acosta está feliz, además no puede más con el amor y el cariño que le tiene a Adrián Acosta. Yo que lo veo día a día y vean, vienen de manitos cogidas y todo, pero bueno, hay que respetarlos, siempre hay que querer. Quieres ser sugestiva, estás celosa, a ver, yo también te pago a ti la manito, ven te llevo. Pero quiero saber, me dice que soy mala amiga. Quiero saber, por ejemplo, dígame un grupo de música que le gusta al cumpleañero. Un grupo de música, él es metalero, toca la bataca. ¿Total? ¿Y usted sabe? No. Yo le tengo lista una canción. Ah, sí le tienes lista. Tome, yuca. Vi. Impresionante, la Carla nos acaba de sorprender. Una de las bandas que me ha nombrado el señor Adrián Acosta que le gusta, ¿qué podemos poner? Porque obviamente como es metalero es súper pesado y obviamente no le queremos asustar a nuestra audiencia, pero le vamos ahí a poner, está de fondo ya mi querido Carlitos Minango, gracias por la colita de Carlitos, ahí está Saratoga. Desde España, lejos de ti, una de mis bandas favoritas también, así que dedicado para el cumpleaños, el cumpleañero del día de hoy, nuestro queridísimo doctor Adrián Acosta, que cumple ya 50, Adri. No, 70. Exagerados. ¿Cuántos? 49. Me parece 25. 49 años de nuestro queridísimo Adrián Acosta, así que te mandamos un abrazo gigante. El pasante de querido Alfonso Espinosa de los Monteros. No, Alfonso Espinosa era pasante. Pasante de qué horror que son, Dios mío, pero un gran periodista, un gran compañero, sí. Así que amigo, te abrazo infinitamente y que este nuevo año sea el mejor de todos en esta vida, así que para ti, Saratoga está ahí sonando en Pichincha Universal, 9 de la mañana con 10 minutos, gracias a quienes se unen también a nuestra señal en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es, ya saben, en redes sociales nos siguen en Pichincha Comunicaciones, estamos en toditas las redes sociales, y a nosotros en Twitter, @Andrés Durán S y @Salve181. Aquí estamos también saludando a quienes nos siguen en nuestras redes personales. Uh-huh. Bueno, decirles que hoy en 7F Ecuador por más democracia, ya lo dijo la Carla, recuerden sintonizarnos por la 95.3 y la 94.5 en la capital de los ecuatorianos, 95.3, noroccidente de Pichincha, 94.5 y usted sabe en dónde más también nos puede escuchar, en las redes sociales por supuesto. www.pichinchauniversal.com.es, ahí también usted nos puede encontrar, nos sintoniza, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, porque hoy va a estar igual que ayer, caliente, los sucesos de ayer permiten que traigamos mayor información, por supuesto contextualicemos los hechos acontecidos el día de ayer, en un periodo un poco más amplio en la historia. Yo no sé si ser transgresor del orden que impusimos a Larry, pero sí es necesario ir comentando otras evidencias, cifras, datos, contextos que nos permitan entender esto. Ayer, en esta discusión, debate que tuvimos con la Carla, afuera tras cámaras y micrófonos nos peleábamos y decíamos, no, pero es que tú estás a favor. No, le digo, aguanta un chance, cálmate. Respira. Ya me va a hacer querer cada Respira. Yo no estoy a favor, yo estoy a favor, yo no estoy en contra. Lo que yo pido, exijo y trato de plantear es que se debate en la sociedad. Porque después puede suceder lo que sucedió con la Constitución de Montecristi, una constitución muy avanzada, la primera en el mundo en dar garantías y derechos a la Pachamama, a la naturaleza. Totalmente. Y tiene un carácter progresista muy interesante la Constitución de Montecristi,
pero va y pregunte pues afuera si la gente realmente está empapada de las garantías constitucionales, de los derechos, que le brinda la de Constitución, la protección, del bienestar social que brinda la Constitución. Tú dices para que no quede solamente en el papel, sino que realmente sea interiorizada por los ciudadanos. O que no y quede ciudadanas. simplemente en el imaginario de una cierta cúpula dirigencial o un cierto movimiento político de índole feminista, sino que quede en el seno de la sociedad. Es decir, de lo que siempre ha adolecido este país. No tener una identidad arraigada a las particularidades sociales, económicas y culturales. Una sociedad empoderada, consciente de lo que está en juego. Digo, hay que esmerarnos un poco más los periodistas en ese sentido para explicar los sucesos, acontecimientos y realmente se produzca un debate importante e interesante en torno a esto que acaba de fallar la Corte Constitucional. Dos artículos. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, Andrés. Esa es mi postura, nada más, Carita. Por eso el día de hoy tenemos unas dos grandes invitadas, representantes del movimiento feminista, dos mujeres, que estarán con nosotros para conversar un poco más sobre este tema. Pero ¿te parece si ya nos vamos con Larry? Porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Vámonos con nuestro querido pajarito. ¿Qué dice Larry? Mi Carlitos Minango, porfis, póngale ahí al... ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Bueno, volvemos 9 de la mañana con 14 minutos. Inmediatamente vamos con el primer Twitter. Tenemos un video, más que hoy nos vamos a saltar un poquito de Larry, vamos a regresar luego con Larry, pero el día de ayer ya circuló muchísimos videos por redes sociales, especialmente por WhatsApp, sobre lo sucedido con el señor Salcedo el día de ayer en la mañana, que ustedes ya lo conocen, ya es de conocimiento público, pero empezaron a rodar también su cuenta de TikTok, videos que él había hecho y también declaraciones realmente muy comprometedoras y también muy preocupantes. Uno de esos videos circuló ayer por WhatsApp y queremos mostrarles a ustedes para luego venir a comentarlos. Entonces veamos lo que dijo el señor Salcedo, quien ya hacía acusaciones antes de su muerte. Quiero compartir con ustedes una noticia que es totalmente reveladora para esclarecer la trama de corrupción del reparto de los hospitales que poco a poco se ha ido develando gracias al trabajo periodístico investigativo, más no del actuar de Fiscalía General del Estado. Y les voy a explicar por qué. Mi defendido Eliseo Azuero tiene mucha información al respecto de toda esta organización que se planteó desde la Asamblea y los más altos poderes del Estado la repartición de las cuotas políticas en las que, dejo asentado de paso, Eliseo Azuero no participó. Le invitaron a una reunión que es crucial en octubre del 2019 en el edificio Bristol, en la Torre 3, en el departamento 907. ¿Quién vive ahí? El presidente de la Asamblea Nacional, Litardo. ¿Quiénes compadecieron a esa reunión? La fiscal general Diana Salazar, la más alta representatividad del Consejo de la Judicatura, el contralor Poli, el propio Litardo, el asambleísta José Serrano, entre otras personalidades. ¿A quién invitan? A Eliseo Azuero. ¿Para qué? Para proponerle que sea parte de un golpe de Estado en las razonadas de octubre. ¿Quién orquesta esto? Cuesta Caputi, en una enemistad manifiesta, directa, contra María Paula Romo y el grupo de los ministros que le siguen fielmente. Esta pugna de poderes que se genera a lo largo del entramado nacional, lo que produce es inminentemente este problema de la denuncia del reparto de los hospitales y la trama de corrupción que se sigue develando. Lo comparto con ustedes de forma urgente, ya que Fiscalía no da las aperturas,
La Corte Nacional no da la apertura para que mi cliente se defienda en libertad y puedo hacerlo de forma expresa él mismo. Es más, con el riesgo y la amenaza en la que yo me he convertido al poner mi presencia jurídica en los juicios más relevantes, como son la defensa de Jorge Glass, del Liceo Azuero y otros a quienes he frustrado en las intenciones de atropellar el sistema y el ordenamiento jurídico ecuatoriano a punta de conocimiento de derecho, como ayer lo manifesté en plena audiencia de extracción de videos cuando se tuvo que interrumpir por mi intervención. Ahora he recibido de las más altas amenazas, indicándome incluso que se fragua un proceso penal en mi contra para privarme de la libertad. Yo ya lo había denunciado, que me siguen ilegalmente, que me intervienen ilegalmente el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora la amenaza es real. Quieren silenciarme, quieren dejarle sin defensa a todos mis clientes. Jorge Glass, Eliseo Azuero, Jorge Luis Zambrano González, el resto de las personas a las que yo he patrocinado las causas activamente, con conocimiento, por la responsabilidad y el deber profesional que me une con ellos. Yo no soy político, soy un abogado que está tratando justamente de llevar la justicia a través del derecho, pero esta se está ensordeciendo porque... Por parte del Harrison Salcedo. El abogado, el día ¿no? de ayer, el abogado defensor de algunas personas, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glass, también abogado de alias Rasquiña, uno de los líderes más importantes de los choneros, y defensor de algunas causas, como él mismo lo advertía en su intervención, da declaraciones fuertes que generan algunas dudas, incertezas, sobre todo en torno al impacto que ha tenido el narcotráfico en el país. El día de ayer en Punto Noticias, tercera emisión, conversábamos Ustedes lo analizaron, ¿no? Sí, efectivamente, Carlita, conversábamos con el doctor Carrión, y Fernando lo que nos decía es, hay que dejar de pensar al narcotráfico como narcotráfico en sí mismo, sino como una red del crimen organizado, incluso transnacional. Y cómo esa red del crimen organizado transnacional termina permeando a las estructuras estatales, reemplazando al Estado en sus márgenes, porque el Estado tiene unos márgenes donde no opera. Usted puede visitar, y le invito, yo transité e investigué el hecho en Mataje, en Frontera Norte. Le invito a las personas que puedan asistir hasta ese punto del país, vayan y véanlo con sus propios ojos. No hay controles de ningún tipo. No hay presencia del Ejército y de la Policía Nacional, y lo puedo asegurar porque fuimos con cámaras hasta ese punto. Y esto es muy fácil de entenderlo y explicarlo. Frente a la inexistencia de un Estado, hay un claro sustituyente, claro sustituto. ¿Cuál es ese sustituto? Bueno, las redes narcodelictivas, el crimen organizado, el contrabando y las actividades ilícitas en esta zona de frontera. Carrión nos hacía la salvedad y nos decía, además de eso, hay que agregarle que el despoblamiento de esta zona ha facilitado el tránsito de los narcóticos y otras actividades ilícitas. Entonces esto es grave, porque hay que verlo, Carla, y esto es lo más importante, queridos amigos oyentes, hay que verlo en el giro de timón impulsado por el señor Lenín Moreno. Fíjense cómo crecen las muertes violentas en el sistema penitenciario del Ecuador. Pasan de 25, entre 2010 a 2017, 25 muertes por año, a 65 muertes por año en solo 3 años, los 3 últimos. Y recordemos lo que Ecuador no tenía organizaciones narcodelictivas nativas. La crisis carcelaria que tuvimos recientemente, toda esa masacre horrorosa que tuvimos que vivir. El día de ayer hubo otro motín en la ciudad de Guayaquil. Entonces, realmente sí nos sentimos con incertidumbre, ¿no? Hoy por hoy, Carla y queridos amigos, ya existen organizaciones nativas en el país. Ya eso usted agréguele que hay un fuerte lavado de activos, según el doctor Fernando Carrión. Claro, el país está dolarizado, se facilita. Colombia no tiene pesos, Perú no tiene sol,
Pero aquí tenemos dólares. Pero acá tenemos dólares. Entonces, mucho más sencillo el lavado de los activos. Yo voy a ser infidente. Algún momento tenía la posibilidad de conversar con un exdirector del Banco Central del Ecuador y me decía, yo no sé de dónde aparecen 5.000 millones de dólares al año. Nadie se explica. De pronto aparecen esos 5.000 millones de dólares al año y nadie justifica y no se sabe de dónde proviene. Y eso está circulando en la economía nacional. A eso usted súmele que el sector donde más se lava los activos ilícitos provenientes del narcotráfico y actividades ilícitas es en el sector inmobiliario, según el doctor Fernando Carrión. Entonces la situación es preocupante. Más allá de lo que diga el abogado Harrison Salcedo, más allá de lo que diga él, creo que hay que pensarlo en un contexto con dinámicas de poder, con estructuras de poder permeadas por el narcotráfico, ¿sí? Donde tenemos a un custodio del presidente de la República que fue procesado con 2 años de prisión y una multa de $4.600, cuando en escuchas telefónicas por parte de la policía se lo encuentra en un delito flagrante. Era custodia no solo del presidente de la República, sino también custodio de el movimiento de droga en la costa del Pacífico. A eso súmele otros casos como lo que se decomisó en la base aérea de Manta. Me parece que fueron 4 toneladas, si no me equivoco, donde también estaban vinculados agentes del Ejército, de la Policía Nacional. Entonces es preocupante. Escuchemos también las declaraciones de Chapo Guzmán en el juicio, donde ya decía cómo opera, ¿no? Por la parte de sucumbidos, entraba con algunos militares, utilizando instituciones privadas y públicas para facilitar el tránsito de narcóticos. Entonces es complicado. A eso súmenle que hay 16 organizaciones narcodelictivas de carácter transnacional que operan en el país. Esto según las investigaciones de la Universidad Católica del Ecuador y por supuesto también los aportes del doctor Fernando Carrión. La situación es bastante complicada, crítica en el país y la violencia sigue en ascenso. Esto, Carla, me permite engancharlo de manera inmediata con lo que vamos a tratar el día de hoy. La violencia es estructural y sobre todo este concepto, Carlita, para mí es clave. Por supuesto. Es polimorfo. La violencia es polimorfo. Encuentra sus lugares para ingresar, operar de algunas formas, con algunas dinámicas, ¿sí? Están los casos de femicidio, está el caso de trata de blancas también, o trata de personas, están los narcóticos, está la explotación sexual infantil. Pornografía infantil. Y si no se combate aquello de manera estructural, la violencia va a encontrar nuevas formas de operativizar estos actos ilícitos y seguir vulnerando los derechos de todas y de todos. Así es, por eso la lucha continúa. Así que vamos a dar paso rapidito a los tweets que tenemos preparados para el día de hoy de Larry, mi estimado Andrés. Tenemos mucha información. El día de ayer fueron 2 acontecimientos sumamente grandes y así damos el antecedente para poderles dar bienvenida a nuestras invitadas, ¿te parece? Me parece increíble, no saben lo que me manda el doctor Acosta. Es que yo casi escupo el agua. Vamos a poner nuestras redes sociales. Pónganlo. El peinado. Pónganlo en la transmisión, yo no tengo problema. Si así tiene que ser, hagámonos bullying. Es que lo que pasa es que el Andresito Durán el día de hoy vino Hoy vino cambiado de look y obviamente el señor Adrián Acosta dice que es parecido a uno de los personajes. Diste papaya, dice. Diste papaya. Uno de los personajes de El Planeta de los Simios. Yo te decía Chiqui Drácula, pero... Vamos, avancemos. Vamos con buena onda a empezar el día. Entonces, quiero comentarles que justamente el día de ayer ya es noticia, ya lo conocen ustedes, con 7 votos a favor, la Corte Constitucional declaró inconstitucional los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal que penaliza a la mujer que decida
abortar producto de una violación. Hasta la Corte Constitucional en Quito, organizaciones feministas y de derechos humanos llegaron para exigir la despenalización del aborto por violación. Las niñas no son madres, recuerdan las manifestantes. 7 niñas. Son 7 niñas que son obligadas a parir diariamente en el Ecuador. El hecho que las mujeres que no tienen una discapacidad mental no puedan acceder a un aborto seguro, legal y gratuito constituye un trato discriminatorio, dijo una de las manifestantes, Angie Cabrera, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Internacional. Recordemos que el artículo 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador ya estaba aprobado. Es decir, el aborto en el Ecuador, si hablamos así solo como la palabrita, ya estaba aprobado para las mujeres que fuesen víctimas de violación y que tengan una discapacidad mental. Lo que se hizo el día de ayer, el fallo en la Corte Constitucional, es retirar esas 2 palabritas, discapacidad mental. Es decir, el aborto en el Ecuador se despenaliza en el caso de que una mujer haya sido víctima de violación. Oye, qué interesante esto, ¿no? A ver, hay algunas personas que el día de ayer comentaron bastante beborrágicas en sus comentarios. Totalmente. Le dieron palo a la Carla dice que me dieron palo a mí también. Yo les invito a que tengamos un debate, una discusión sensata, exacto, digamos, que conversemos desde la razón. Discutámoslo, y no solo de la razón. Fíjate, yo ayer decía algo que es digamos, mi percepción, el olfato quizá me decía, no solo hay que discutir desde la racionalidad de la salud pública, que evidentemente es una variable importante, creo que la más importante, claro, pero también hay que discutir desde los afectos y los desafectos. Y esto me parece importante, y voy a citar un libro que me parece muy, muy, muy interesante, hermoso, que va en ese sentido. No estoy loco, estoy acompañado en esta travesía. Inmediatamente les digo que ustedes pueden consultar un libro que en este momento está publicado en Flaxo Ecuador. Se llama El aborto en Ecuador, sentimientos y ensamblajes. Es de María Soledad Barea Viteri. Y fíjate que hay un dato perturbador frente a esto, como para ir entrando en materia desde los afectos y desafectos que pueden generarnos. Yo les pregunto a ti, Carla, al doctor Acosta, a Carlitos Minango, a los queridos amigos que nos escuchan, ¿ustedes están de acuerdo con la legalidad del divorcio? ¿Ustedes piensan que tiene que existir ese derecho y esa garantía constitucional y legal? ¿Estás de acuerdo con que sea legal el divorcio? Sí. Claro. ¿Qué te parecería si fuera ilegal? Imagínate. ¿Pero qué dirías? A ver, dime. No estaría aquí. No estarías... Ya me hubiera ido, dice. Probablemente no estaría aquí. A mí me parece drástico el hecho de que no exista, digamos... Son ese tipo de libertades que se han ido ganando. De que sea legal, de que sea ilegal el divorcio, ¿no? Porque es una decisión personal. Pero fíjate que en Chile, hasta 2004, el divorcio era ilegal. Dios mío. El divorcio era ilegal, señoras y señores. O sea, si usted el día de mañana no se llevaba con su pareja, salados, ya se casó, no puede hacer nada. El divorcio es ilegal hasta el 2004, cuando Fernando Lagos decide, igual en un fallo y en una discusión importante en Chile, legalizar el divorcio siempre y cuando exista más de un año de separación de la pareja y cuando exista un consentimiento mutuo. Digamos, ahí tienes una salvedad que también como que te agarra y te abraza fuertemente, ¿no? Y no es de esos abrazos tan cariñosos. Pero fíjense ahí, acá lo pensamos y el divorcio no tiene por qué ser ilegal. Allá sí lo era. Entonces ahí viene la variable tan interesante de los afectos y desafectos. ¿Y qué pasa si el otro no puede llegar a percibir lo que yo percibo? Entonces a mí me parece muy importante entender esta situación. Y la propuesta de la señorita Barea, o de la señora, desconozco su estado civil, me parece muy interesante. ¿Por qué razón? Porque ella compara el caso de Guayaquil, Quito y Colta y Guamote. 3 ciudades completamente distintas. ¿Qué piensan las indígenas alrededor del aborto? Las mujeres indígenas, ¿qué piensan alrededor del aborto? ¿Tú sabes qué piensan? No todas están de acuerdo. Mira, claro.
Mira esa variable interesante. Ellas piensan, según este libro y la investigación que ella hizo, que hasta los 3 meses ellas no consideran que existe un aborto, porque no hay feto como tal, no hay vida como tal. Hasta los 3 meses las comunidades indígenas en Colta, en Guamote, en Chimborazo, piensan que no es aborto porque no existe la vida como tal. En Guayaquil, porque uno dice, a ver, como serrano come papa con gusano, dice, no, es que los costeños son más extrovertidos, menos inhibidos que nosotros, los serranos. En Guayaquil es donde nace el movimiento pro vida, no en Quito. En Quito lo que existe es una fuerte presencia de las iglesias ancladas al Opus Dei, que capturaron la estrategia gubernamental en el gobierno de Correa, hay que decirlo, sin prurito, sin miedo, en el gobierno de Correa, y específicamente el 18 de diciembre de 2014. ¿Quién estuvo a cargo del ENIPLA? Carla? Nada más y nada menos que Mónica Hernández, una militante abiertamente pro vida, que de alguna forma no permitió la discusión del carácter de la reproducción sexual y las nuevas formas de sexualidad que ya existían de manera hegemónica y predominante en ese momento en el país. Más bien hizo todo lo contrario esta estrategia y se afincó a discutir la moralidad de los en torno a este en el gobierno de Rafael Correa. Sí, fue una gran deuda también con las mujeres. Muy conservador, ojo, pero esto es súper interesante decirlo. En la práctica podemos decir que hay algunas acciones muy progresistas, pero hay otras que fueron muy conservadoras. Por eso el día de ayer también, Andrés, estuvieron... Afectos y desafectos, insisto en esto, afectos y desafectos. Totalmente. Es un tema que todavía hay que seguirlo discutiendo. Es un solo punto que se ha discutido el día de ayer, el que se ha cambiado en el Ecuador el día de ayer. Todavía hay mucho que se tiene que discutir y que se tiene que cambiar. Eso ya lo vamos a conversar con nuestras invitadas. Pero el día de ayer, grupos de personas en contra de la despenalización del aborto también se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional del Ecuador. Estamos viendo en estos momentos el video. Si nos ayuda Cris Maila, por favor. Ahí está el tuit. Y tenemos también grupos que justamente no estaban de acuerdo con lo que se estaba dando en la Constitución el día de ayer. Sin embargo, en la despenalización del aborto el día de ayer en la Corte Constitucional. Sin embargo, también el día de ayer se hizo eco a este fallo dado en la Corte Constitucional el presidente electo a la presidencia de la República, valga la redundancia, el señor Guillermo Lasso. Y fue también para mí una... yo te puedo decir una sorpresa, tú me decías que no fue una sorpresa para ti. No, para mí no. La reacción que tuvo, no. Para mí tal vez fue una sorpresa porque obviamente quien estaba comandando en las redes sociales que se rece para que no pase este fallo de la Corte Constitucional era su esposa. Entonces, pero es que tiene lógica, Carla. Tiene lógica política. No, tiene mucha lógica. A ver, ¿qué es la heteronormatividad? La predominancia del carácter masculismo sobre la capacidad decisional de las políticas. ¿Quién es la representación de la decisión en el gobierno actual? El señor Guillermo Lasso. ¿Qué carácter tiene el señor Guillermo Lasso? Digo, ¿qué carácter ideológico político? Es un liberal. ¿Qué representa el liberal? La separación del Estado de la Iglesia. Una de sus características, hay muchas más, ¿no? Pero... me parece sensato. Me alegro mucho que se haya puesto en esa postura, porque en la política es muy fácil irse por otros lados. Ya, pero está bien. Y otra de índole política es que no vas pues a golpear a tu base social política, a tu base electoral, que votó en función de tus estrategias. Ahí va otro punto. Esperemos que la carta no solamente sea por la coyuntura política y que no sea solamente por cumplir con la cuota política, sino que realmente sea un sentimiento interiorizado del presidente electo de la República y que esta carta de reacción al fallo de la Corte Constitucional sea realmente transversal a todas las políticas públicas que va ahora a implantar en su gobierno. Porque yo lo decía una vez, no podemos concebir la educación, la salud, la vivienda, el frente social especialmente, la economía, no podemos concebirla sin hablar de feminismo, sin hablar de equidad de géneros. Entonces, realmente yo sí espero de corazón que mi sorpresa
siga los 4 años, que realmente se interiorice dentro del gobierno, no solamente que sea una carta diciendo que sí para mantener tranquilas a la ciudadanía, a los movimientos feministas, sino que realmente esto se interiorice como una política de Estado, como una política de gobierno y como una política pública que tanto se necesita. Vamos a ver, dijo el ciego. Vamos entonces inmediatamente con la entrevista, querido Carlitos. Échele, por favor. El que sabe, sabe. 37 minutos, ya tenemos a una de nuestras invitadas en la sala ya con nosotros. Estamos esperando a la segunda invitada que algún problema tenía con su conexión. Está con nosotros Consuelo Bowen, ella es abogada con maestría en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar y especializada por la Universidad de Chile en Derechos Humanos de las Mujeres. Actualmente es coordinadora técnica del Servicio Legal de CEPAM Guayaquil y coordinadora de la Clínica de Litio Estratégico Feminista de dicha organización. Estimada Consuelo, muy buenos días, bienvenida a 7F Ecuador por Más Democracia. Te saluda Carla Coronel y me acompaña Andrés Durán. Buenos días, Consuelo. Buenos días, compañeros, compañeras. Qué bueno poder estar aquí. Gracias por la invitación. Qué gusto estar en este espacio, compartiendo además con compañeras muy queridas como ustedes y con personas que está como también agregando, así que qué bueno estar aquí. Gracias, Consuelo. Le damos la bienvenida también, ya se conectó nuestra segunda invitada, desde María Cristina Almeida, es activista por los derechos de las mujeres y presidenta de la Fundación Nina Guarmi, que apoya a mujeres en situación de violencia y a familias de víctimas de femicidio. Muchísimas gracias, María Cristina, también por conectarte con nosotros. Bienvenida a 7F. Hola, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio para precisamente tratar acerca de este tema tan importante para nosotras. Pues el día de ayer fue un día histórico en la lucha de las mujeres. Hemos ganado un avance importante. Se ha legalizado el aborto por violación, así que mi agradecimiento para todos ustedes, de igual manera a las personas que nos miran, que nos escuchan desde la señal de 7F. Un abrazo para ustedes. El gusto es nuestro, como siempre esta es su casa, un medio público tiene que abrir obligatoriamente sus puertas para charlar temas tan sensibles, tan polémicos, con tanto carácter polimorfo, como ya lo decíamos en el preludio de este encuentro. Quisiera comenzar con María Cristina, ella es activista, ya lo habíamos dicho, por los derechos de las mujeres. Quisiera, María Cristina, invertir un poco el orden de la discusión. Quisiera que el público que hoy en este momento nos sintoniza entienda la situación crítica, grave, en la que se encuentran varias mujeres, niñas, adolescentes que son obligadas a parir y que son madres a los 14, 13 años. Quisiera que iniciemos con cifras. ¿Cuáles son las verdaderas cifras, las desgarradoras cifras en torno a esta problemática social en el Ecuador? Bueno, la verdad es que, como bien has mencionado, las cifras son desgarradoras. Sabemos, ante todo, que el Ecuador ocupa un segundo vergonzoso lugar en lo que se refiere a violaciones, a incestos a nivel latinoamericano, ¿no? Son cifras alarmantes las que manejamos todos los días como organizaciones de mujeres enfrentando pues problemas desde incesto, violación de niñas en sus propias casas por parte de sus propios padres, desde que aprendieron casi que a hablar, desde que tienen uso de razón. Ellas han sido víctimas de una violencia sistemática y no conocen otra cosa que no sea violación, abuso sexual en su casa por parte de familiares en su entorno más cercano, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a cifras oficiales, sabemos que más de 3,000 niñas se embarazaron producto de violación en el 2020, más de 3,000 niñas, y más de 4,000 niñas se embarazaron producto de violación en el 2019. Entonces, la verdad es que manejando estas cifras, lamentablemente no se puede comprender cómo es que hemos tenido que luchar tantos años desde nuestros espacios, las organizaciones de mujeres de defensa de nuestros derechos, para que se nos permita la legalización del aborto por violación. Pues existía en realidad una absoluta insensibilidad
no se conocen, no se manejan estas cifras, y pues la verdad nuestros gobernantes, los que están por salir y aparentemente los que vienen a través del presidente electo Guillermo Lasso, no manejan estas cifras y mucho menos tienen algún tipo de sensibilidad o les interesa, ¿no? Entonces, frente a eso, nos hemos organizado ya desde algunos años fundaciones de defensoras de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos. Nos hemos tomado las calles, hemos visibilizado estas cifras desde todos nuestros espacios en redes sociales, a través de capacitaciones para sensibilizar acerca de la violencia, y pues hemos tratado de transmitir este mensaje a la sociedad, que es un problema, dado que las cifras son tan altas, un problema que debería realmente preocuparnos a todos, ¿no? A todos como sociedad. Deberíamos cuestionarnos qué es lo que están enseñando en sus casas los padres a sus hijos, qué es lo que se transmite precisamente a través de medios de comunicación, como para que se haya normalizado lo que es el incesto, la violación en las casas, en los hogares ecuatorianos. Sin temor a equivocarme, son pues lógicamente palabras muy difíciles de digerir, ¿no? Pero vuelvo y repito, estadísticamente hablando, los números no mienten. El Ecuador está situado en un segundo lugar en el incesto, en violación a nivel latinoamericano. Y pues más allá de eso, sabemos que en el Ecuador somos 5 millones de mujeres en edad fértil, que dado que este delito de la violación está tan normalizado, somos potenciales víctimas de violación, ¿sí? 5 millones de mujeres en edad fértil en todo el territorio ecuatoriano, siendo potenciales víctimas de violación. Y ante la posibilidad de quedar embarazadas en un acto de violación, pues evidentemente éramos merecedoras de este derecho, de poder decidir sobre nuestros cuerpos sin tener que estar expuestas a la posibilidad de ser encarceladas. Muy de acuerdo contigo, María Cristina, y justamente para entender especialmente la parte legal, porque hay personas que también están un poco confundidas con lo que sucedió el día de ayer en la Corte Constitucional. Entonces ahí le vamos a preguntar a Consuelo, ¿qué es lo que sucedió el día de ayer desde la parte legal? Vamos a hablar de la parte contractual. ¿Y qué significa el fallo que dio ayer la Corte Constitucional? Eso quiere decir que el aborto ya es una ley, que la despenalización ya es una ley. De aquí, ¿cuál es el siguiente paso? De aquí tiene que pasar a la Asamblea Nacional, además. Entonces, tiene que haber una rectificación en estos artículos en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es el procedimiento y qué es lo que significó el día de ayer el fallo de la Corte Constitucional? Muchas gracias. A ver, vamos a contextualizar de lo que se trata. Primero, hasta el día martes, el Código Orgánico Integral Penal establece todavía dos causales por las cuales las mujeres pueden interrumpir legalmente el embarazo, ¿verdad? Son dos causales que están vigentes desde 1938 con diferentes palabras, pero están presentes en nuestra legislación. Estas dos causales, que son la primera, por grave, o mejor dicho, por peligro o riesgo a la salud o a la vida de la mujer que está en estado de gestación, está gestando, esa es una. Y dos, cuando el embarazo es producto de una violación sexual a mujer con discapacidad mental. Lo que demandamos varias organizaciones, 7 demandas se presentaron, entre esas el de CEPAN Guayaquil. Lo que demandábamos era precisamente que se elimine del numeral 2 del artículo 150 la condición de ser mujer con discapacidad mental para poder acceder a un aborto en caso de quedar embarazada. Eso ayer la Corte Constitucional aceptó que era inconstitucional por discriminatorio, ¿verdad? Porque independiente de la capacidad mental de las mujeres que es víctima de violación, tiene un grave riesgo en su salud física, mental y psicológica. Entonces, lo que hace la Corte es suspender por inconstitucional la aplicación de esa condición, ¿sí? Lo que entiendo, y nos tienen que notificar con una sentencia entera a quienes somos parte,
significó que además envía a la Asamblea, pero no para otra cosa, que para reglamentar o regular, porque la Asamblea no reglamenta, regula, el procedimiento, de lo que conocemos es el proceso. No puede, ahorita, en este momento, no puede decirse que en el Ecuador esto no está vigente, es decir, las mujeres víctimas de violencia igual pueden acceder ya a un aborto absolutamente legal, porque desde ayer eso fue expulsado, fue borrado por inconstitucional de la legislación penal ecuatoriana. ¿Eso quiere decir que las mujeres que han sido víctimas de violación desde el día de hoy estarían protegidas o hay que esperar entonces a que la Asamblea lo retire del Código Orgánico Integral Penal? La Constitución dice que no se puede negar un derecho por falta de regulación. Por lo tanto, desde el día de hoy, desde el día de ayer, el día de hoy, las mujeres que son víctimas de una violación sexual y que quieren optar por un aborto, pueden hacer. Porque fue reconocido que era inconstitucional, absolutamente contradictorio a la Carta Magna, el tema de que solamente sean las mujeres con discapacidad. Consuelo, ¿esto también garantiza que los médicos, enfermeras, auxiliares que atiendan a una mujer en uno de estos casos también estarían protegidos, es decir, no perderían su licencia al momento de tratar un caso como esto? Así es. De hecho, no están en peligro, por varias razones. Siempre hay una confusión, porque aunque el Código Orgánico Integral Penal manda a que cuando un médico o funcionario público conozca de un presunto cometimiento de un delito, debe denunciar. Sin embargo, en el médico, en el sistema de salud, hay dos cosas importantes. Uno, el secreto profesional, el cual está protegido. Las mujeres que se van a hacer atender y que se hacen atender desde antes de lo que pasó ayer, tienen el derecho a que los datos de su salud sean protegidos y no sometidas a ningún tipo de denuncia. Y dos, el COI dice que en virtud de este secreto los profesionales no deben o no están obligados a la denuncia, por un lado. Por el otro, en este caso, los médicos, las médicas que tengan objeción de conciencia, pueden objetar, pueden no dar el servicio, pero no pueden obstaculizar. Es decir, la objeción de conciencia es un derecho individual, no institucional. La Constitución además indica que se puede ejercer siempre y cuando no se atente, no se lesione, no se provoque daños a otras personas. Por lo tanto, el médico o médica, enfermera, psicólogo, que tenga objeción de conciencia, lo que debe hacer es asegurarse que esa mujer reciba la atención por parte de otro profesional de la institución que no tenga esa objeción de conciencia. Perfecto, quiero retomar, perdón, Consuelo, en honor al tiempo, quiero retomar esta discusión y esta conversación. Ya tendremos un poquito más de tiempo para seguir profundizando sobre lo que establece la normativa, pero sí me gustaría también darle un tinte de concientización a este encuentro, que creo que va por ahí también la mano y el objetivo de esta entrevista, de esta tertulia. María Cristina, retomo contigo el debate y la discusión. Yo tengo algunas discrepancias en cómo cierto movimiento feminista ha encauzado las campañas de concientización en torno al aborto, en torno a la educación sexual y reproductiva, en torno a un sinnúmero de cuestiones que siguen siendo un tabú y que lamentablemente están ideologizadas en el país. Para bien o para mal, están ideologizadas en el país. Yo consulto cuál va a ser la estrategia del movimiento al que tú representas para seguir interpelando a la sociedad. Específicamente tomando en cuenta este contexto que nosotros ya lo mencionábamos en el preludio, en la introducción a esta tertulia, a esta conversación. Desde el 2014 en adelante las cosas no han cambiado tanto. Ya lo mencionamos en torno a lo que sucedió con el ENIPLA, personas muy vinculadas al ámbito religioso dando toma de decisiones en la política pública, y no ha terminado de cuajar, esta situación que sigue siendo importante en torno a la violencia en contra de la mujer, la infancia también, y la violencia que sigue siendo estructural. ¿Qué pretenden ustedes hacer para solucionar y mitigar este problema en la sociedad civil?
No sé si me escucha María Cristina, ¿me copia? ¿No te escuchaste, María Cristina? No, este momento perdí el audio, no les escuché absolutamente nada. ¿Me puedes repetir, por favor? Listo, ahí nos escuchas bien. Voy rapidito. Rapidito en resumen, Andrés. Tengo una discrepancia con la forma en la que se impulsa desde ciertos sectores feministas la concientización en torno al aborto. ¿Qué pretenden ustedes realizar, tomando en cuenta ya los antecedentes desde el 2014, lo que fue el ENIPLA, y todas las intenciones no concretas por parte del Estado para solucionar el embarazo prematuro, la violación y todos estos problemas en torno al rol de la mujer en la sociedad civil? ¿Qué pretenden ustedes para seguir interpelando a la sociedad civil? Bueno, la verdad es que ante todo la sociedad necesita sensibilizarse con la realidad que enfrentamos las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país, ¿no? No se trata, desde luego, de imponer de ninguna manera, sino de sensibilizar. Y pues esto está mucho más allá de impartir capacitaciones, que es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Lo hemos venido haciendo desde organizaciones de mujeres, pero sin la ayuda del Estado. Lamentablemente, la realidad que enfrentamos, aparte de la violencia, nosotras como mujeres, como niñas, como adolescentes, es el absoluto abandono de parte del gobierno, de parte del Estado, porque contamos con un marco legal maravilloso, tenemos un conjunto de leyes y artículos que nos protegen de la violencia, ¿no? Tenemos la ley de la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, que sin embargo no ha podido ser implementada en su totalidad por la falta de recursos, por la falta del dinero que demanda evidentemente esta implementación. Dentro de esta ley también contamos con un conjunto de leyes y artículos que están destinados, digamos, que su idea realmente es justamente la de prevenir el embarazo, ¿no? Entonces, si es que vamos desde la prevención, pues ahí lógicamente estamos hablando también de lo que se refiere al uso, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, de educar a las niñas, niños y adolescentes desde las instituciones educativas acerca de lo que es la prevención del embarazo adolescente, de lo que es también maneras de identificar el momento en que puedan estar expuestos a abuso sexual en sus propias casas o en sus propios colegios, ¿no? Pues que lamentablemente antes no había forma siquiera de pensar que se pudiera impartir este tipo de conocimientos de lo que son instituciones educativas, porque el sexo ha sido siempre y sigue siendo hasta el día de hoy increíblemente un tabú. Entonces, siempre nuestra intención, mucho más allá de simplemente pedir que se legalice el aborto, es también pedirle al Estado que desde instituciones educativas se imparte educación sexual, ¿no? Entonces, por supuesto, vuelvo y repito, el uso de medios anticonceptivos y también, pues, si es que hablamos ya de la legalización del aborto, también que se tenga, digamos, capacitación a los diferentes funcionarios, no solamente desde, por ejemplo, entidades judiciales, sino también hospitales públicos, todo digamos, el personal de primera línea, que es el que tendría que acoger a mujeres, niñas y adolescentes con un embarazo en curso que quieren practicarse un aborto, ¿no? Para que el abordaje... Dime. Por eso, María Cristina, es importantísimo entonces las palabras del presidente electo, reconociendo y obviamente respetando la decisión de la Corte Constitucional. Ahora necesitamos, y la lucha va por la generación de políticas públicas, por la generación obviamente de una nueva conciencia, por el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Y a eso también quiero preguntarle ahora a Consuelo antes de que se nos acabe el tiempo. Y es que, claro, hoy hablamos de, no quiero decirlo así, pero de una acción emergente en un caso de violación, que es un momento muy extremo en el caso de la vida de una mujer y de una niña. Sin embargo, esta lucha no se estaría dando y este tema no lo estaríamos tratando si no existieran las violaciones. Entonces, ¿dónde queda entonces del otro lado desde la parte especialmente judicial? ¿Quién determina quién es un violador? ¿Cómo se hace este proceso? ¿En dónde deben quedar las sanciones también para el otro lado de esta historia? A ver, el COID establece, como siempre lo estableció, las decisiones penales del Ecuador
las sanciones a quien comete un acto de violación. Eso no tiene ninguna modificación, tiene que seguir el tema de penal, las investigaciones, etcétera, etcétera. Eso no de ninguna manera se modifica por lo que ha pasado con el tema de... Lo que sí debo aclarar es que la medida de poder acceder a un aborto en caso de violación es una medida sanitaria de atención. No es para nada un prejuzgamiento o una investigación que debe hacerse. Cuidado, porque así como se establecen medidas de protección, las medidas de asistencia, que además son estándar internacional de derechos humanos, se hacen sin necesidad de una investigación. Significa que no es que voy a condicionar la determinación de la existencia de la violación para acceder al aborto, porque entonces llegaríamos a un punto en que no, o sea, eso es revictimización. Lo que estamos pidiendo es que esto sea, como en el caso de la discapacidad mental, que ya lo es ahora, hay una guía clínica, práctica del Ministerio de Salud Pública para aplicar el aborto en caso de violación en mujer discapacitada mental. Lo mismo se haga con el tema de mujeres que sufren violencia sexual en general, porque eso ya existe, eso no es extraño. Entonces, lo único que decimos es que esto, siendo una medida de atención, como dicen los derechos humanos y los estándares, es una medida para que las víctimas puedan acceder en igualdad de armas, en igualdad de condiciones, justamente a los espacios de justiciabilidad que son los procedimientos, en este caso, judiciales. Lo que se pretende es que las mujeres no vayan en condiciones de revictimización a un juicio penal, porque eso se da. No es que no se da, se da. Encima de ser víctima, tienen que ser además criminalizadas. Exactamente, o sea, una mujer que además tiene que enfrentar a su violador, llevando en su ser además el producto de la violación, es un cuadro que la Corte Interamericana y Naciones Unidas lo ha calificado ya como un acto de tortura. Eso no puede ser, es un estándar de derechos humanos. Perfecto. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Seguiremos hablando por de favor, este tema. Comprometerles a Consuelo Bowen y María Cristina Almeida a seguir teniendo esta conversación. Hay algunos tópicos que hemos dejado de lado por el contexto y la coyuntura, pero creo que también es importante charlar, discutir de la violencia en más términos estructurales, total, ¿por qué no? Y por supuesto otros de la educación fenómenos sexual y problemas sociales que tenemos, como la educación sexual. Total. Hay algunos comentarios de gente que en este momento está sintonizándonos y nos dicen que hay que forjar en valores a la niñez. Yo no sé si vaya por ahí la solución, porque ya es una estrategia aplicada. Sexual. Me parece que hay que discutir y hay que tener un debate social a nivel nacional sobre este problema y sobre este fenómeno que acontece. Y no hablar solamente de las víctimas, ¿no? Sino también de los victimarios. Por supuesto, porque ahí hay lo que pasa. Una patología. Gracias a nuestras queridas invitadas del día de hoy. Creo que la lucha continúa. Es solamente una pequeña batalla ganada que tenemos que continuar en la lucha. Gracias, María Cristina y Consuelo. Un abrazo para ustedes. Gracias, queridos oyentes. Decirles, antes de despedirnos, que usted y solo usted tiene las conclusiones. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Mañana no, porque viene solo el Andrés, creo, porque mañana tenemos cierto, todos feriado. Mañana es feriado por el Día del Trabajador. El Día del Trabajador, así que un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta el Día del Trabajador. Cuídense en este feriado, por favor. Acuérdense que igual continúa el toque de queda. Así que un abrazo enorme para ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el lunes. Adiós. See you late.